Desocupa tu escritorio antes del mediodía, declaró mi jefe Richard, con esa suficiencia particular de un hombre que llevaba años esperando dar este golpe. Vamos a ascender a alguien más calificado al puesto de directora de operaciones. Ya no requerimos tus servicios. Su esposa, Vanessa, estaba de pie detrás de él, midiendo con la mirada mi oficina en la esquina, la ubicación de las ventanas, los metros cuadrados, la vista al centro de la ciudad que, al parecer, ya había decidido que le pertenecía. Yo había pasado 10 años construyendo ese departamento, de 3 empleados a 47, transformando una división que iba en picada en la unidad más rentable de la empresa, y ahora me estaban reemplazando por una mujer cuya principal credencial era compartir la cama con el CEO. 10 años, dije en voz baja. Construye este departamento desde cero. Richard se encogió de hombros con una indiferencia exagerada. Y ahora es de ella. Sonreí. Esa sonrisa particular de alguien que tiene cartas en la mano que nadie más sabe que están en juego. ¿Revisaste quién es el dueño del edificio? Déjame contarte la historia del jefe que despidió al empleado equivocado, y del arrendador que estaba a punto de hacer su vida muy interesante. Entré a Meridian Analytics hace 12 años como analista junior. La empresa era pequeña entonces, 40 empleados, luchando por competir con firmas más grandes, ocupando medio piso en un edificio de oficinas cualquiera en el centro. Yo tenía 26 años. Hambre de éxito y estaba dispuesto a trabajar jornadas que habrían destruido a cualquiera que no estuviera desesperadamente decidido a triunfar. En 2 años me ascendieron a líder de equipo. En 4, ya dirigía una división. Para el año 8, era director de operaciones, supervisando el brazo más grande y rentable de una empresa que había crecido a 340 empleados. Todo esto mientras Richard Harley, fundador y CEO, hacía exactamente lo que siempre había hecho. Adjudicarse el mérito del trabajo ajeno y rodearse de personas que lo hacían sentirse importante. Su esposa Vanessa era su proyecto más reciente. Vanessa Harley no tenía ninguna calificación para liderazgo corporativo. Había sido representante de ventas farmacéuticas cuando conoció a Richard en un evento del sector, atractiva, encantadora, experta en hacer que los hombres poderosos se sintieran valorados. Se casaron hace 3 años y, desde entonces, ella había estado asesorando en Meridian. Ese asesoramiento consistía principalmente en redecorar oficinas ejecutivas, asistir a comidas con clientes cargadas a la cuenta de la empresa y hacer comentarios que incomodaban a todos por demostrar un desconocimiento absoluto del negocio real. A Richard no le importaba. Quería a su esposa cerca, quería que se sintiera importante, quería crear la ilusión de que ella contribuía a su imperio. Y esa ilusión necesitaba mi oficina. El despido fue cuidadosamente planeado. Durante los últimos 6 meses, Richard había construido un expediente. Evaluaciones de desempeño que contradecían años de éxito documentado. Quejas de clientes de los que jamás había oído hablar. Supuestas preocupaciones del personal, provenientes de empleados que misteriosamente no podían identificarse. Cuando pedí ver la documentación, Richard hizo un gesto despectivo. Recursos humanos se encargará de los detalles. La decisión ya está tomada. ¿Con base en qué? Cuestiones de liderazgo. Encaje cultural. La empresa está evolucionando y necesitamos a alguien que se alinee con nuestra nueva dirección. ¿La nueva dirección siendo tu esposa? Vanessa dio un paso al frente. He estado aprendiendo este negocio durante 3 años. Estoy lista para asumir más responsabilidad. Has estado redecorando oficinas y yendo a comidas. No es lo mismo. Esa actitud es precisamente la razón de esta decisión. Sonrió con frialdad. El departamento prosperará con un liderazgo fresco. Lo que ninguno de los dos sabía era que había estado haciendo yo con mi salario durante la última década. Había vivido de manera modesta. El mismo departamento que renté como analista junior. El mismo coche que compré hace 8 años. Gastos mínimos, ahorros máximos, todo invertido en oportunidades que resultaron increíblemente rentables. Y hace 2 años, esas inversiones me dieron una oportunidad que no podía dejar pasar. El edificio donde estaba la sede de Meridian Analytics, una propiedad comercial de 12 pisos en el centro, salió a la venta cuando el dueño anterior se jubiló. El precio era de $14 millones. Lo compré a través de una LLC que no tenía ninguna conexión con mi nombre. La empresa administradora del inmueble me reportaba directamente, pero los inquilinos solo trataban con administradores profesionales que jamás mencionaban al dueño real. Richard Harley llevaba 2 años pagándome renta sin saberlo.
¿Revisaste quién es el dueño del edificio? Repetí. La expresión de Richard vaciló, confusión, luego desdén. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Meridian Analytics ocupa los pisos 8, 9 y 10 de este edificio. Su contrato de arrendamiento es con una empresa llamada Summit Property Holdings. Y Summit Property Holdings es mi empresa, Richard. Me has estado pagando renta desde 2022. El color desapareció del rostro de Vanessa. La expresión confiada de Richard se congeló. Eso no es, estás mintiendo. Tengo la escritura. El registro de la LLC. Y el contrato de arrendamiento que firmaste hace 3 años con Summit, antes de que yo comprara el edificio. Saqué los documentos de mi portafolio, había venido preparado. Actualmente pagas $47,000 mensuales por 3 pisos de oficinas. El contrato vence en 8 meses. Richard tomó los papeles, leyéndolos con desesperación. Esto no prueba nada. Llama a tu abogado. Que verifique la cadena de propiedad. Yo espero. La siguiente hora fue extraordinariamente satisfactoria. El abogado de Richard confirmó todo lo que yo había dicho. Summit Property Holdings era la dueña del edificio y Summit Property Holdings estaba controlada por una sola persona. Yo. Las condiciones del contrato eran estándar para una propiedad comercial, excepto por una cláusula. Esa la había negociado con mucho cuidado cuando compré el edificio, anticipando exactamente un escenario como este. Su contrato permite la renovación a la tarifa actual, con una condición, expliqué. El arrendador, es decir, yo, debe aprobar la renovación por escrito al menos 6 meses antes del vencimiento. Sin esa aprobación, la renta se ajusta automáticamente al valor de mercado. ¿Y cuál es el valor de mercado? Para esta ubicación, aproximadamente $89,000 mensuales por el espacio que ocupan ahora. Pero puede que ni siquiera apruebe la renovación. Tal vez tenga otros planes para esos pisos. La mandíbula de Richard se tensó. No puedes desalojarnos. Puedo decidir no renovar el contrato. Eso no es un desalojo. Es simplemente negarme a continuar una relación comercial. Sonreí. De la misma manera en que tú acabas de negarte a continuar la mía. Vanessa intentó intervenir. Esto es absurdo. Estás tratando de usar bienes raíces para salvar tu trabajo. Richard, no dejes que te manipule. No estoy tratando de salvar mi trabajo, la corregí. Estoy explicando las consecuencias de su decisión. ¿Quieres despedirme? Despídeme. Pero entiende lo que viene después. No pasa nada después. Buscamos otras oficinas. ¿En este mercado? ¿A este precio? Sonreí. Buena suerte. Yo ya había investigado. Un espacio comparable en el centro cuesta mínimo $95,000 al mes. Perderían la ubicación alrededor de la cual han construido relaciones con clientes durante años. Su dirección es parte de su marca. El cerebro calculador de Richard empezó a trabajar. Costos de mudanza. Pérdida de clientes. Meses de caos mientras Vanessa intentaba aprender un trabajo para el que no estaba calificada. Y al final, costos inmobiliarios mucho más altos devorando las ganancias que yo había construido durante una década. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero lo que me he ganado. Expuse mis condiciones. Primero, no sería despedida. Mi puesto como directora de operaciones continuaría, con un contrato laboral de 3 años que garantizara mi salario y evitara cualquier despido sin causa justificada. Segundo, recibiría una participación accionaria del 25% en Meridian Analytics. Acciones que reflejaran mi contribución real al éxito de la empresa, no el 0% que tenía pese a haber construido su división más rentable. Tercero, Vanessa encontraría otro lugar para consultar. No en mi departamento. No en mi oficina. No cerca de las operaciones que había desarrollado durante 10 años. Eso es chantaje, siseó Vanessa. Eso es negociación. Ustedes tienen algo que yo quiero, mi continuidad en la empresa que construí. Yo tengo algo que ustedes quieren, el contrato de arrendamiento que hace viable su negocio. Estamos intercambiando. Podríamos demandarte. ¿Por qué? ¿Por ser dueña de un inmueble? ¿Por no renovar un contrato? ¿Por invertir bien? Me encogí de hombros. Tus abogados te dirán que aquí no hay nada ilegal. No he violado ninguna ley. Simplemente me coloqué en una posición con ventaja cuando la necesité. Richard pasó 3 días consultando abogados. Confirmaron exactamente lo que yo le había dicho, no había hecho nada ilegal.
Ser dueña de la propiedad era mi derecho. Decidir sobre el contrato era mi prerrogativa. Si quería alegar fraude por haber comprado el edificio, tendría que explicar cómo adquirir bienes raíces comerciales en el mercado abierto constituía un delito. No pudo explicarlo. Porque no lo era. Era previsión. El acuerdo se firmó un lunes. Mi contrato laboral. Mi participación accionaria. El reconocimiento formal de que seguiría siendo directora de operaciones, con plena autoridad sobre el departamento que había construido. Vanessa, curiosamente, no estuvo presente. Esto no se ha terminado, dijo Richard en voz baja al cerrar la carpeta. Creo que descubrirás que sí. No soy tu enemiga, Richard. Simplemente me negué a ser tu víctima. Guardé los documentos firmados en mi portafolio. Tu esposa encontrará otro proyecto. Tu empresa seguirá generando dinero, en gran parte gracias al departamento que dirijo. Y dentro de 3 años, cuando mi contrato termine, podremos tener una conversación civilizada sobre el futuro. Me humillaste. Intentaste despedirme para darle mi puesto a tu esposa sin preparación. Respondí de manera proporcional. Las consecuencias fueron interesantes. Vanessa dejó de aparecer en la oficina. Nunca supe si fue decisión suya o instrucción de Richard. El asesoramiento terminó, junto con las remodelaciones y las comidas cargadas a la empresa. Richard y yo desarrollamos una distancia profesional que, irónicamente, mejoró nuestra relación laboral. Sin fingir amistad, pudimos concentrarnos en lo que siempre habíamos compartido, hacer que la empresa funcionara. Mi participación accionaria aumentó de valor conforme Meridian siguió creciendo. El departamento que construí se volvió aún más rentable. El edificio que poseía se revalorizó conforme el mercado del centro se recuperó tras la pandemia. La gente me pregunta si planeé todo desde el principio. La respuesta honesta es, en parte. No compré el edificio específicamente para protegerme de Richard. Lo compré porque era una buena inversión, porque tenía el capital y porque ser dueña parecía más inteligente que rentar para siempre. Pero sí mantuve mi propiedad en secreto de forma deliberada. Observé a Richard durante 10 años. Vi cómo trataba a quienes no podían defenderse. Noté que su lealtad llegaba solo hasta donde le convenía. El edificio era un seguro. Protección contra exactamente el escenario que terminó ocurriendo. Cuando Richard decidió despedirme por su esposa, yo tenía ventaja. No porque hubiera conspirado, sino porque me había preparado. Y esa diferencia importa. Han pasado 2 años desde esa confrontación. La participación accionaria que negocié ahora vale $2.3 millones según la última evaluación de la empresa. El edificio se ha apreciado hasta unos 18 millones. Mi salario continúa, complementado por los ingresos de renta del inmueble que poseo. Richard y yo mantenemos una cordialidad profesional. No somos amigos, nunca lo fuimos, pero encontramos un arreglo funcional. Vanessa solicitó el divorcio hace 6 meses. Al parecer, el imperio de Richard dejó de parecerle atractivo cuando entendió que no lo dirigiría. El proceso es conflictivo, según los chismes de oficina. Me cuesta trabajo preocuparme. La lección que aprendí no es sobre venganza. Es sobre poder. Sobre entender que en los negocios, la verdadera fuerza viene de tener opciones que la otra parte no ve. De colocarte en una posición donde decir no destruye tu vida. Richard creyó que podía despedirme porque pensó que no tenía a dónde ir. 10 años de trabajo no significaban nada. Mis aportaciones no significaban nada. El departamento que construí no significaba nada. Se equivocó en todo. Pero sobre todo, se equivocó respecto a lo que yo estaba construyendo mientras él no estaba poniendo atención. Sigo trabajando en la misma oficina de la esquina. La misma que Vanessa midió con la mirada aquella mañana. Las ventanas, los metros cuadrados, la vista al centro que creyó que le pertenecía. Ahora es mía. Oficialmente. Contractualmente. Al menos por otro año. ¿Y el edificio? Ese también es mío. Richard me paga renta cada mes. Firma los cheques sin decir una palabra. El precio de aprender que los empleados no siempre son tan indefensos como parecen. ¿Revisaste quién es el dueño del edificio? 6 palabras que lo cambiaron todo. No porque fueran ingeniosas. No porque fueran satisfactorias. Sino porque revelaron lo que había pasado una década construyendo con cuidado. Una posición tan sólida que nadie podía arrebatarme el trabajo que me había ganado. Richard despidió a la empleada equivocada. Su arrendadora se aseguró de que lo entendiera.